Voy a empezar desde Zoom y voy a iniciar también desde Meet para que tengamos las dos grabaciones listas y que podamos guardarlas aquí. De todos modos, al finalizar, yo les envío lo antes posible la grabación, después de que la suba a YouTube. Les agradezco mucho su participación, su disposición y tiempo para conocernos un poco y también para abordar de manera general lo que es el seminario de evaluación por competencias y que espero sea de interés y le resulte como un insumo más para el desarrollo de sus investigaciones doctorales, en función de que las competencias como tal y también pronto les voy a pasar una conferencia que me resultó muy interesante sobre el análisis que se hace sobre el paradigma de las competencias y cómo están resultando en la actualidad bastante reflexivos en ese aspecto y criticadas como metodología o por su carencia que se comentaba de él mismo, pero vamos a darnos cuenta que es todo una concepción tanto desde el plano teórico o si lo denominamos el paradigma mismo de las competencias y esa articulación que nos permite elaborarlo a partir de su puesta en práctica. Bien, aquí les voy a poner. Bueno, vamos a ver entonces la presentación general del curso, los denominados aprendizajes esperados que nos piden para el seminario, la metodología del mismo, y tomando como referencia que esta metodología también es un aporte para el desarrollo mismo de sus investigaciones y la evaluación. Y van a ver cómo siempre, hablando de esa cuestión de la articulación, hacer un referente a una situación indispensable o el mismo paradigma les va a resultar, de las competencias les va a resultar valioso para al intentar implementar cualquier tipo de estrategia frente al grupo y que les permita a ustedes también tener cierta información o investigación a desarrollar para sus productos. Me presento de manera general, soy el doctor Osvaldo García Martínez, tengo mis estudios de filosofía con acentuación en estudios de la cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy candidato a doctor en ciencias políticas y sociales con acentuación en administración y políticas públicas por la UNAM y candidato a doctor en desarrollo educativo con énfasis en formación de profesores por la Universidad Pedagógica Nacional, la maestría en docencia para educación media superior por la UNAM y la licenciatura en historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También cuento con una especialización en migración internacional y me gusta mucho también temas de migración referentes a la incorporación y el apoyo que se le da a estos grupos de migrantes y a los hijos de los migrantes para poder tener oportunidades de aprendizaje, ya sea desde nivel básico o superior. Básico me refiero en todo sentido desde el preescolar hasta media superior y de superior y cómo viven ese tránsito. Y el fenómeno me ha interesado bastante, he tenido oportunidad de acercarme a investigaciones sobre los migrantes que por lo regular hablamos de un número significativo de los mismos que llegan a establecerse en tierras de Nuevo León cuando hacen ese tránsito. Hay investigaciones también interesantes sobre eso, cómo ven cuáles son las vicisitudes, las complejidades que enfrentan ellos a la entrada a territorio nacional. Y me gustó mucho hacer una investigación de este estilo y con el corte específico en el estado de Michoacán por un lado, en el noroeste de Michoacán, porque desde ahí
mis primeras aproximaciones e investigaciones de carácter histórica las realicé en el nororiente de Michoacán, y vino un boom en cierto aspecto de realizar estudios referentes a los procesos migratorios, pero se dio poco trabajo en esa región que les comento, y cuando hacía las entrevistas para la tesis de licenciatura, invariablemente siempre se abordaba el tema migrante, y ya me dio oportunidad de realizarlo. Y lo comento eso porque en el doctorado en filosofía en la UNI me fui por aspectos culturales de ese sentido de la migración. Para la media superior, que creo que es uno de los pilares constructivos y que ustedes desarrollan en su investigación para la UNIVIM, son de carácter profundamente educativo, igual que lo que estoy realizando en el posgrado en ciencias políticas, referentes a, por un lado, a hablar de tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje para la materia o disciplina de historia, y cómo esta disciplina de la historia, sin el carácter profundo de un análisis desde las teorías y las corrientes de interpretación historiográfica, sería complicado para cualquier docente hablando en educación media superior abordarlas y que adquirieran un sentido propicio para un aprendizaje significativo. Y a su vez también realicé continué realizando en esas investigaciones políticas educativas la reforma de 2013, que en una sesión anterior en otra universidad se comentaba que el modelo de la nueva escuela mexicana toma muchos de esos preceptos de la reforma de 2013, de esa reforma educativa tan interesante y que generó mucha expectativa y rechazo en ciertos sectores de los docentes, denominándola por punitiva, etcétera, y cómo esta reforma impacta sobre un área profesionalizante o el formador, el profesional de la educación, y adquiere dos matices bien interesantes. Por un lado hablamos del que se formó desde las escuelas normales y que trae todo un bagaje o un área de conocimiento pedagógica, y por otro lado un profesional de diferentes carreras que busca integrarse al sistema educativo de media superior, y que también habla de la necesidad de que el aspecto teórico debe estar muy consolidado. Y ya lo mencionaba Pratt o otros, Barriga mismo también hace referencia en algunos de esos aspectos sobre la importancia de tener mucha claridad, por un lado desde los aspectos psicopedagógicos y por otro lado de los aspectos formativos desde nuestras carreras. Y hablamos entonces ahí ya de un desarrollo profesional docente en plenitud. Y así a grandes rasgos les comento lo que estoy realizando. Si gustan ustedes comentarme cuáles son sus investigaciones que están desarrollando, nada más para conocerlas y ver tener un referente sobre las dichas investigaciones y cómo las llevan en desarrollo. Como gusten empezar, ustedes a comentarme. Primero las damas. Adelante, maestra Verónica. Hola, buenas noches. Mi investigación del doctorado está enfocada en un prototipo didáctico. La materia es de bioquímica avanzada y pues forma parte de lo que denominaría la fase 1. Perdón, ¿cómo se escucha repetido? Creo que es era. Sí, es que el maestro, ya nada más le corté su micrófono. Una disculpa, maestro. Ya, adelante, maestra. Ok, perdón. Sí, está bien, muchas gracias.
yo lo denominaría fase 1 de un proyecto más grande en el que pues pretendo ir poco a poco introduciendo la carrera de ingeniería bioquímica de manera semipresencial. Eso sería mi proyecto. Muy bien, sí, gracias. Bioquímica de manera semipresencial, híbrido, entonces hablamos, ¿no? Esa es una pregunta para la doctorante Verónica, ese es un trabajo híbrido, ¿verdad? Se desarrollaría entonces, en cuestión Sí, es de la correcto. práctica, ¿no? Muy bien. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Adelante, adelante. Saludos acá de Silao, Guanajuato. Sí. No sé si me escucho bien, también se escucha como un pequeño eco, pero yo trabajo en el nivel medio superior, una prepa aquí en Silao de la Universidad de Guanajuato, y yo voy a trabajar en la elaboración de un libro de texto, utilizando desde luego mi ámbito, como soy profesor de química. La idea es trabajar en un libro de texto que incorpore las TAC, las tecnologías aplicadas a la comunicación. Entonces, precisamente en estos días andaba yo checando el repositorio de tesis de la universidad y ya nomás encontré creo que una sola tesis o dos tesis, porque quería ver si participaba en el coloquio que acaba de pasar. Sí, traía yo otras ideas, estaba buscando participar en un diseño instruccional para la misma asignatura, pero sucede que en mi institución, después de haber pasado la pandemia y de estar trabajando en línea, ya regresamos todo a nivel presencial y como que ya dejamos todo lo relacionado con el trabajo virtual, así como para otra emergencia. Y entonces eso me desmotiva un poquito porque, digamos, ¿cuál sería la aplicación práctica de diseño instruccional para un curso en línea de química? Entonces, bueno, dije, lo que voy a tratar es de trabajar mi libro de texto utilizando tecnología ¿cómo se llama? Para aplicar pues lo que hemos estado viendo aquí de tecnología aplicada al conocimiento, y por eso y por ahí voy, justamente, doctor Osvaldo. Gracias. No, gracias a usted, maestro Sergio. Y estamos igual con la misma incertidumbre. También hago ese cuestionamiento porque parecería que ya estamos en etapa ya post-pandémica y ya volvieron otra vez la situación de regresar a la docencia presencial. Pero ahí también yo tengo cierta resistencia y también esperanza sobre el hecho de que la virtualidad llegó para quedarse, porque se hablaba de un proceso, una transición a largo plazo o a mediano plazo, y se mencionaba que desde 2025 en adelante se empezaría a dar en un primer lugar el fenómeno híbrido de la enseñanza, y posteriormente ya nos alojaríamos mucho más en esta situación de la virtualidad, hablando del metaverso como tal y cómo está dando el desarrollo y apoyándose a sus grandes industrias. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar nada más el proceso. Yo creo que eso bajo un análisis así sobre la situación, la tendencia es que vamos a volver a retomar muchos aspectos de la hibridez y después se le va a dar mucho fundamento a la educación virtual. Pero muy, muy interesante también su investigación, maestro Sergio. Gracias. Sí, Adelante. gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.
A usted, gracias. Adelante, maestro Gerardo Miguel o maestra Rebeca. Adelante, maestro Gerardo. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Mi proyecto que inicialmente pensé en hacer, igual coincido con lo que comenta Sergio, regresamos a la normalidad y ya nos estamos olvidando otra vez de lo que habíamos aprendido de la virtualidad. Yo sigo aplicando varias de las actividades que llevaba yo en la virtualidad, se las dejo como tarea a los alumnos, para que tengan allí, sigo utilizando las plataformas. El proyecto que yo pretendo desarrollar, lo denominé el desarrollo e implementación de una metodología e-learning usando el recurso digital, se llama CHEMCAT, en la enseñanza y el aprendizaje de la simulación de los procesos químicos. Yo doy la materia en ingeniería química, doy la materia de simulación de procesos químicos. Y por eso se me hizo interesante desarrollarla, porque se presta a la tecnología. Incluso estando en línea, a mí me fascinó más dar la clase en línea, lo que se llama el proceso de simulación, porque manejo los simuladores, específicamente este recurso de CHEMCAT, como que los alumnos aprendían un poquito más, porque todos estaban utilizando a la par, viendo mi clase y con su computadora en su casa. Cuando estamos en la presencialidad, no todos tienen la oportunidad de traer su laptop o su computadora al salón, donde pues lo que estoy yo enseñando ellos lo están practicando. Desgraciadamente el tecnológico sí tenemos centro de cómputo donde podemos llevar a los alumnos, pero es un centro de cómputo general para todo el tecnológico, entonces no siempre tenemos la oportunidad de que nos asistan o nos tengan un espacio para este tipo de proyectos. Entonces sí, pues ya llegamos a esta normalidad, pero los alumnos al menos los quiero seguir enfocando a que utilicen todas estas TIC, estas tecnologías para su propio aprendizaje. Gracias, doctor. Al contrario, maestro, gracias. Gracias por compartirnos su experiencia y hablarnos sobre su proyecto. Adelante, ¿quién gusta hablar? Maestro Miguel, maestra Rebeca. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Soy Rebeca. Bueno, yo desde el principio tuve ganas de hacer un libro. Es un libro de texto que habla sobre las técnicas de estudio, la gama de lo que es en español. Yo también lo quiero hacer de manera virtual, pero es una virtualidad simultánea. En el momento en que estamos trabajando con los dispositivos, estoy dando mi clase para que entonces ellos en sus tablets, en sus dispositivos, estén haciendo los análisis que yo les voy diciendo y vayan tomando de una plataforma virtual lo que es, que ahora le llaman islas o ecosistemas. Sí, quiero trabajar en eso, pero lo que yo quiero hacer es un libro de texto. No, ¿cómo le diré? Es que todavía como que no he terminado de cuajar la idea, pero el libro va a tener los temas, por ejemplo, de lo que es un relato, lo que son los organizadores gráficos, cómo se hace un ensayo, todo lo que tiene que ver con la reseña crítica, la reseña comparativa. Por lo menos algunos de estos temas, porque ahora que está la nueva escuela mexicana, que viene la modificación al plan de estudio, sobre todo del bachillerato, se maneja que ahora van a ser tres semestres en donde la materia de lectura, expresión oral y escrita se va a ampliar a 13 meses, ya no van a ser 12 meses. Entonces creo que ese compendio, ese pequeño compendio, les va a ayudar a todos los chicos que están dentro del bachillerato tecnológico a resolver su problemática para estudiar. Entonces, por eso es, ¿cómo dije? Híbrido, simultáneo,
porque en ese momento van a poder resolver sus dudas, pero también van a estar ejercitando. Esto es estudiar, no, aprender haciendo, pero con instrumentos electrónicos y con el apoyo de la isla o el ecosistema. Aún estoy dándole forma a esto. Finalmente ahora ya es calidad y excelencia. Creo que ya están dejando por un lado las competencias. Eso es lo último que leímos, que nos llegó hace como 3 días en un comunicado que nos dijeron. Entonces todo eso vino a devolver todo mi trabajo, porque me pasa igual que los compañeros. Entonces ya no sé cómo voy a encajar, porque también nos modifican el plan de estudio del bachillerato. Ese es mi proyecto. Muchas gracias, maestra Gracias. Rebeca. Muchas gracias. Y interesante, las perspectivas que como le comentaba un poco al iniciar la sesión, ya se está dando lo que usted comenta también de maestra Rebeca, como una reflexión y crítica sobre la posición, el paradigma de las competencias, y está resultando también como lo ha dicho, ya hay cambios que resultan también complejos para nosotros y nos vuelven un poquito, nos meten en esa incertidumbre. ¿Cómo realizar ahora todo un proyecto que veníamos cimentándolo desde una propuesta de programa curricular y ahora viene otra implementada con ciertas características? Pero no sé si ustedes lo compartirán conmigo, pero hay cierta articulación desde el 2013 hacia acá que ya no está perdiendo, están tratando de mantenerla y dándole prioridad a los enfoques. Posteriormente también les quiero compartir mucho una charla que dio el doctor Díaz Barriga, bastante interesante sobre el posicionamiento del docente y cómo ante la nueva propuesta, por supuesto, viene, y es entendible, pues viene un nuevo gobierno y viene a hablarnos desde una nueva propuesta teórica, como sucede con cada arribo de los diferentes gobiernos, y viene una política educativa específica. Pero no pierde sentido, y lo verán ustedes con el comentario del doctor Díaz Barriga, la perspectiva que asumimos nosotros y cómo esta información, esta un enfoque teórico y pragmático, no pierde sentido en el hecho de que nosotros sepamos asumir o tomar como referentes, incluso como insumo, esta información, y a la hora de llevarlo a la práctica, que realmente asumamos un compromiso más vitalizado con lo que estamos aprendiendo y cómo es que lo podemos llevar en práctica y cómo volverlo significativo este hecho. Pero muy, muy interesante. Gracias, maestra Rebeca. Adelante, maestro Miguel. Sí, gracias, doctor. Pues lo mío es de medir el nivel de desarrollo ahí de las competencias digitales que lograron obtener los estudiantes. Bueno, esa es la tesis, ¿no? En el periodo de confinamiento originado por la pandemia, creo yo que hubieron como nuevas oportunidades de generar un conocimiento, pero enfocado a las tecnologías del conocimiento, del aprendizaje del conocimiento, y que de alguna manera este confinamiento originado, que duró casi 2 años, pues ayudó, creo yo, esa es la tesis, de poder impactar de manera positiva en estas competencias digitales, que son parte sustancial, parte muy, muy importante
en esta era digital, en esta era del conocimiento, y que le permite al estudiante poder adaptarse a esta nueva realidad, a este nuevo contexto y a esta nueva necesidad. De eso se trata el estudio que estoy realizando. Muchas gracias, maestro Miguel. Y con esto también, retomando el comentario y la postura que nos presenta desde su investigación, maestro Miguel, las competencias como tal, y como lo vemos a lo largo del seminario, no pierden vigencia, se mantienen también, porque hablamos de diferentes paradigmas. Quizá la concepción aquí hay que cambiar un poco en ese sentido. ¿Cuál? Cada paradigma, ya sea constructivismo, el mismo cognitivo, el paradigma cognitivo, el humanismo, el social, psicosocial, si lo podemos ver así, etcétera, incluyendo las competencias, no pierden vigencia en el sentido de que nos pueden dar respuestas a diversas problemáticas o situaciones. Recordemos que cuando nosotros llevamos una labor de práctica frente al grupo, en ocasiones tomamos muchas de estas vertientes y por qué no hablamos incluso de de impartir una clase desde un paradigma muy tradicional, donde el maestro se vuelve el guía absoluto o se vuelve una educación vertical en donde él explica la sesión, la clase, y el alumno simplemente debe de poner atención porque lo consideramos importante para el momento. Hay contenidos que nosotros decimos, es necesario que el alumno aquí me ponga atención total. Necesito incluso que se sienten de manera tradicional, por decirlo de una manera, y que a partir de esto yo explique el tema a tratar. Y en ocasiones ya vendrán otras situaciones, otra forma de implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje que resulten vitales. Y entonces ya tomo un posicionamiento quizá desde el constructivismo o quizás desde las competencias y nos daremos cuenta que todas estas vertientes no pierden vigencia porque nosotros las aplicamos desde un nivel contextual específico. Y aquí viene otra situación. Podemos encontrar una vasta información cuando nos abordamos el análisis de la literatura que se ha escrito sobre mi temática. Y sí, en ocasiones encuentras bastante información. Lo que le da significado e importancia a nuestra investigación es el hecho de que se vuelve particular porque la exploración e investigación la realizamos desde el ámbito que conocemos. Y ahí viene entonces cuando realizamos nuestro primer acercamiento, nuestro desarrollo del proyecto de investigación, en donde ahí manejamos por qué es importante hablar de determinada temática, pero en determinado contexto que se está dando situación. Y eso lo vuelve ya particular y nuestra investigación no pierde interés, incluso se consolida y podemos a la larga de cuando empecemos a desarrollar la investigación para presentarla, argumentar. Nuestra investigación tiene estas características y se presenta bajo estas circunstancias que no es comparable con otra situación, aunque sea una investigación muy parecida a otra que estás desarrollando o se están desarrollando que ya se desarrollaron. Adquiere su particularidad donde tú la estás explicando o desde donde tú estás asumiendo la investigación. Y también podría ser una investigación comparable, pero dado que se presenten estas circunstancias. Y aquí viene la trascendencia de todas nuestras investigaciones. El carácter propio desde un punto particular, donde se estudia, donde abordamos nuestro objeto de estudio con fines para mejorar
nuestra práctica o abordar una problemática desde nuestra situación pragmática. Sobre esto, ¿alguna duda, comentarios? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, doctor, todo bien. Muy bien, Todo bien, gracias. doctor. Muy bien, gracias. Miren, aquí vamos a hacer, procuro siempre también solamente ocupar mi espacio, porque sé también que ustedes tienen muchas situaciones y mucho trabajo, etcétera, que realizar. Y procuro, si inicio, hablo de 1 hora, 40 minutos, 50. Procuro siempre ocuparlo en ese sentido, mi tiempo o el tiempo de nosotros. ¿Está bien que se realicen nuestras sesiones los días viernes a esta hora, de 8 a 9? Sí, Estaremos de no, acuerdo. por Dígame. mí no hay problema. Está bien. No sé si los compañeros opinan diferente. Muy bien, Por gracias. mí también está bien. Una compañera, Liliana, Ah. había comentado que ella en realidad sale a esta hora, entonces que ella podría más tarde, pero tampoco comentó la hora ni nada, solamente fue así el comentario. Sí me escribió, incluso la maestra Liliana. No hay problema, si se les iba a complicar, lo pregunto por si podemos nosotros ya consensuarlo y tener esta hora o de 9 a 10, no sé cómo consideremos. Maestra Rebeca, maestro Miguel, Gerardo. Mi parte está bien. Muy Por mi parte, lo que pasa es que yo tengo mi tiempo todo quebrado y no lo tengo organizado, pero yo hago mi tiempo y trato de estar en las reuniones. Por ejemplo, hoy me cayó muy bien, pero ahí tengo una señal pésima donde vivo, la casa de ustedes, sí, pero ahorita ya orienté bien la computadora para que entre perfectamente una señal. Por mí no hay ningún problema. Muy bien. Pero voy a estar llegando de repente tardecito. Tratar de incorporarme. Muy bien. Porque Sí. es muy impredecible mi horario. Gracias. No, al contrario, gracias, maestro. Sí, entonces no hay dificultad, no hay problema sobre esto. Vamos a mencionarlo, entonces así sería de 8 a 9, salvo maestro Miguel, ¿algún comentario sobre esto? Pero Está muy bien, de 8 a 9 viernes, queda muy bien, creo yo. muy bien. Así nos veremos, ¿no? Durante la materia sería de 8 a 9, los viernes. Como ven ustedes, está dentro del programa doctoral de educación con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Abordamos lo que es la evaluación desde las competencias. El curso es para, ya hablamos, también tiene una referencia porque va a abonar o busca abonar a sus trabajos de investigación y que también se haga un análisis reflexivo sobre el mismo, sobre la evaluación por competencias, cómo surgen las competencias como tal, cuál es el sentido de las mismas, la metodología, que eso, que como les comento también, es importante realizar una reflexión sobre esto. Hay autores que mencionan que ese es el gran talón de Aquiles de las denominadas competencias, porque no encontramos una metodología como tal a la hora de elaborar o de llevar a cabo un plano práctico sobre las competencias en sí, pero nos daremos cuenta que tienen muchos de sentido importante para poder implementar estrategias de enseñanza o aprendizaje y nos permita que el alumno que consiga o llegue a esos niveles de competencia óptimos. Hablamos entonces del cuarto cuatrimestre, es el sexto cuatrimestre de la materia. Ya hablamos de un cierre de investigación con las características del conocimiento en competencias y, ¿por qué no?,
hablar o articular en cierto sentido esta información, este conocimiento del paradigma y abordarlo en cada una de nuestras investigaciones. No necesariamente lo verán ustedes en el mismo, porque si no hay necesidad de hablar de paradigmas para acercarme a esto, paradigmas en educación, porque digo, la tecnología en sí o en la educación tecnológica del aprendizaje ya es en sí también un paradigma o un posicionamiento teórico interesante. Sin embargo, es importante también conocer cuáles son las competencias y el sentido mismo de las competencias para el desarrollo de la educación. En el curso, bueno, vamos a hablar por competencias a través del tramo 1, donde vamos a especificar para esta sesión el diseño curricular de programas de formación. Cuando hablamos de diseños curriculares, vamos a darnos cuenta que existen varios, como el diseño curricular por objetivos, el que nos compete por competencias, el denominado por tendencias y políticas sobre el mismo diseño curricular, recordando que las tendencias y políticas son la postura macro, por decirlo de un modo, en donde viene toda una propuesta desde los estados nacionales y nos habla cuál sería entonces desde esta política educativa o desde ese proyecto de nación e implementar ese tipo de currículum basado en qué. Y entonces la prioridad surge a partir de cómo voy a explorar este currículum, enfocándome desde una postura concreta, ideológico-política del gobierno en turno. Por ejemplo, el modelo de la nueva escuela mexicana tiene su tendencia política implementada sobre una posición desde política educativa de gobierno y que busca tener sentido y articular tanto los aspectos que ya se han visto a lo largo del desarrollo mismo de la educación y los diversos programas que se han implementado y abonar o darle sentido con nuevas propuestas. Y eso ocurre, créanme ustedes, en todos los gobiernos de todos los países cuando hablamos de una nueva política educativa. El tramo 2, la evaluación por competencias. Aquí ya vamos específicamente, después de hablar del diseño curricular, explorando desde estas tres subtemas, vamos a enfocarnos en esta evaluación por competencias y cómo las competencias también se desarrollan desde una postura de aprendizaje y cuál es el sentido de este aprendizaje basado en competencias. También el conocimiento mismo y la práctica. Y aquí viene uno de los puntos clave de la evaluación por competencias y que ha sido bastante criticable y que necesitamos nosotros abordarlo también. Cómo esta puesta en práctica de la evaluación por competencias termina dando sentido a mi propuesta o al desarrollo de mi clase de manera significativa. ¿Cómo voy a conseguir desarrollar una evaluación a partir de todo el andamiaje o la construcción teórica y que a la hora de implementarlo me permita razonar un proceso de evaluación? Y sucede como lo que me comenta Sean en su investigación-acción. A la hora de abordar nosotros, realizar nuestra planeación en un primer momento, ¿cómo lo realizaremos o lo llevaremos a la práctica y que al mismo tiempo estarlo llevando a la práctica, evaluarlo? Y al final realizar una evaluación sobre todo el proceso mismo, sobre la práctica que lleve a cabo y a realizar los ajustes o llevar a cabo los ajustes necesarios para volverlo a implementar. Y aquí viene entonces otro de los paradigmas también
que de manera intrínseca desarrollamos nosotros, el de la investigación-acción. Recordemos que cuando estamos a niveles doctorales, casi todos nuestros ejes o nuestros principios de formación profesional docente adquieren un matiz de investigación o de desarrollo y de investigación educativa. ¿Por qué? Porque necesitamos no solamente conocer nuestra propuesta o implementar nuestra propuesta, sino darnos cuenta cuáles son las situaciones que me hablan de un aprendizaje de los contenidos, cuáles son los ajustes necesarios que debo realizar, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso este tramo 2 cierra con este concepto o ese subtema de evaluación de las competencias. ¿Cómo podemos evaluar apoyándonos desde la postura de las competencias? ¿Qué hacer? El tramo 3 es el diseño de esas actividades. No se atomiza, aquí también es importante mencionar, cualquier paradigma. Recordemos que el hecho de ya llevar a cabo una propuesta y en un primer momento planearla, tiene que ver con circunstancias también de cómo voy a planear la evaluación, y al mismo tiempo cómo voy a planear las diferentes actividades didácticas que me van a permitir obtener mis objetivos o llegar a las metas concretas de lo que quiero realizar. Y a su vez, del diseño de esas actividades didácticas, también debo de diseñar instrumentos que me permitan evaluar no solamente lo que realiza el alumno, fundamentándose en esas actividades didácticas, sino cómo ha sido su desarrollo pleno. Y aquí entonces entra en juego la evaluación inicial o diagnóstica, la evaluación formativa, que creo que es la más importante, porque ahí asumimos que los alumnos tienen diferentes formas de aprender o las inteligencias múltiples que menciona Goleman. En este tipo de enfoque desde la evaluación formativa, cuando diseñamos nosotros determinadas actividades, lo que buscamos es tener un complemento global, porque al grupo se le califica o se evalúa, no califica, se le evalúa de manera colaborativa o cooperativa. Y el instrumento que me va a permitir realizar esta evaluación tiene que estar muy bien articulado desde la planeación misma. Desde que hablo de una planeación, desde cuando la estoy llevando a cabo, y ahí estoy haciendo una articulación entre el diseño mismo de la planeación o lo que sería mi puesta en práctica, las actividades didácticas que voy a elaborar con ellos y posteriormente hablar o al mismo tiempo hablar de instrumentos que me permitan ir evaluando el desarrollo del alumno en la asimilación de los contenidos o de los temas abordados durante la clase. Hablando de estrategias de enseñanza-aprendizaje, no sé si han escuchado de las denominadas píldoras de aprendizaje. Sobre todo se usan más ahora a nivel virtual. Tú vas a explicar un tema a tus alumnos y cuando estamos explicando el tema, debe quedar claro, tanto para el facilitador o docente como para el alumno, que muchos de los temas los podemos ir abordando en determinados tiempos. Ahí hablamos de 5 o 15 minutos para explicar un tema e inmediatamente realizar una pequeña evaluación que me va a permitir tener referencia o una radiografía sobre el contenido que va asimilando el alumno y si lo comprende a cabalidad. E inmediatamente abordo otra temática de 10 a 15 minutos
y realizo una pequeña evaluación diagnóstica sobre el tema. Si en este ir y venir de la evaluación, enfocándome con las píldoras denominadas de aprendizaje, encuentro limitantes sobre la asimilación del contenido con los alumnos, lo que debo de realizar es ajustes necesarios para abordar el mismo tema desde otro enfoque de aprendizaje. Por supuesto, también tomando en cuenta otro enfoque de enseñanza, porque tampoco debemos hablar de sinónimos desde la enseñanza y desde el aprendizaje, porque si bien se construyen o nos lleva, van de la mano en el proceso de enseñanza, el hecho de enseñar adquiere un primer matiz desde el tutor, el facilitador o docente, y adquiere otra significado, otra postura desde el aprendizaje. Porque nosotros también como docentes frente al grupo aprendemos, tomamos ciertas técnicas de aprendizaje y posteriormente las volvemos enseñanza. Y ocurre el mismo proceso en el alumno. ¿Sobre esto alguna duda o comentario? Híjole. Ninguno, bastante. Muy bien, gracias. Y vemos entonces, cerramos con esta parte de aprendizajes esperados para este tramo 1. En la próxima sesión abordaremos otros aspectos en general del programa y de lo que se ve a lo largo del curso o de la materia. Para este tramo 1 se nos va a pedir identificar las características principales de los modelos curriculares que se viven en la educación. Ahí en conjunto los vamos a hacer, los vamos a abordar nosotros. ¿Cuáles son esos modelos curriculares? Los principales componentes que nos van a permitir hacer una comparación de modelos educativos. Incluso también nos va a servir para diferenciar el tipo de modelo educativo que se está implementando en la actualidad y como mencionaba también la maestra Rebeca, ahora resulta que hay de otra perspectiva, cómo este modelo educativo reciente podemos implementar muchos de los aspectos que ya veníamos nosotros trabajando y no pierde sentido el modelo actual. Y también nos va a pedir como aprendizaje esperado este tramo 1, reconocer los intentos de esta articulación de propuestas de formación y de búsquedas de alternativa para mejores aprendizajes. Recuerda, esto es significativo para todos nosotros. Toda propuesta de formación debe tener un eje articulante entre las alternativas que voy a usar para mejorar los aprendizajes. Entonces, esto quiere decir que nosotros es indispensable continuar con una formación plena porque nosotros somos profesionales de la educación. Y como profesionales de la educación necesitamos acercarnos a las diferentes propuestas de formación profesional, formación didáctica, que se asume un campo específico de cada disciplina, formación psicopedagógica y cerrar con todo un cúmulo de articulación entre los distintos ámbitos de formación para implementarlos frente al grupo. Suena complejo, pero al ir realizando un trabajo experiencial constante, en ocasiones de manera implícita, la mayoría de las veces, lo realizamos. ¿Cuál es la virtud de un proceso maestrante y doctorante? Es que todos estos procesos los volvemos explícitos. ¿Y cómo los volvemos explícitos? Al analizarnos, al reflexionar sobre lo mismo y al darnos cuenta que estas diferentes propuestas o modelos curriculares, hablando también desde la formación misma, adquieren sentido porque ya los
los exploro, los analizo, me acerco a ellos, los conozco y posteriormente los implemento, pero ya de manera consciente en el grupo. Y esto no se hace comúnmente cuando nosotros nos acercamos a nivel solamente práctico. Ya lo hemos visto en diferentes, como la misma postura de la teoría crítica, en donde siempre se abordaba un análisis sobre la teoría o la praxis, que es necesario estar en constante acercamiento a la teoría, conocerla, y a raíz de acercarme a las diferentes propuestas teóricas, realizar una aproximación práctica, o viceversa, o a la inversa, realizar un análisis práctico constante, una praxis cotidiana, y que al mismo tiempo yo vaya adquiriendo ese conocimiento teórico, y como en la medida de que lo voy volviendo práctico, se puede ir asimilando el contenido, las propuestas y posturas. Y ahí viene entonces ese juego desde la teoría crítica, cuando nos hablan, vámonos por un eje constructivo desde lo teórico o vámonos por otro eje constructivo desde lo práctico. Pero bueno, aquí ya hablamos de varias temáticas, varios conceptos, y en las próximas sesiones estaremos abordando otros aspectos importantes sobre el desarrollo curricular y los modelos curriculares, y a su vez hablar de las denominadas competencias. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto? No, todo bien. Muy bien, estimados doctorantes, les agradezco mucho su tiempo. La próxima semana estaremos viéndolos de 8 a 9. Les mando lo antes posible la liga para la sesión. Como le comentaba al maestro Miguel, hago la grabación en 2 planos. El primero por el Meet, y a ver si me permite mandarle la liga, y lo tengo también en Zoom. Y ya listo, en cuanto esté la grabación, se las comparto. Muchas gracias por su participación y estaremos viendo en las próximas sesiones. Adelante, maestra Verónica. Disculpe, Muchas doctor. gracias, doctor. Que esté muy bien, maestro Sergio. Gracias. Maestra Verónica. Gracias. Disculpe, doctor. Yo tengo una pregunta respecto, bueno, no sé si lo dijo al inicio de la sesión, respecto a los tiempos o de la agenda. Para el tramo 1, como comentaban hace un momentito, inició un poquito tarde para nosotros la plataforma. No sé si las actividades tenemos oportunidad de entregarlas todos hasta el domingo, o cuál sería nuestra fecha límite. Muy buena pregunta, maestra Verónica. No la habíamos abordado. Para mi caso, para mi materia, nunca cierro las actividades. Sé que trabajan a su propio ritmo. Lo importante es enfatizar esto, que en la medida que dejen ustedes las actividades y que no las vayan resolviendo, se les vaya acumulando. Recuerden que hablamos de aproximadamente a principios de octubre cierra el curso. Entonces, para que ustedes más o menos organicen sus tiempos y vayan entregando las actividades lo antes posible, pero no cuentan con cierre en mi materia. Yo les admito los trabajos, las actividades cuando ustedes puedan mandarlas, y intento realizar la retroalimentación lo antes posible, pero no hay un límite de cierre de las mismas, de los tramos. Para mí lo indispensable es que tanto analicen ustedes cómo abordan la información, cuáles son quizá en su momento las dudas, comentarios, etcétera, pero esa es mi manera de trabajar. Muchas gracias, doctor. No de qué. ¿Alguna otra duda o comentario? Todo bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y si llegan a tener adelante, maestra Rebeca. Yo quería preguntarle en relación al foro, porque Sí. habla de las actividades, pero del foro no. ¿Nos da la oportunidad todavía de contestar
Igual también, foros y actividades, todo, maestra Rebeca. Bueno, aquí no lo enfaticé, pero sí igual. Ustedes cuando tengan tiempo contestar ahí en los foros. Otra cuestión, si llegan a tener ustedes grupo de WhatsApp, les agradecería mucho que les informaran sobre los aspectos que hemos visto y estas preguntas que me hacían para que ya queden con claridad. Si no les da tiempo a sus compañeros, doctor, antes de ver la presentación de hoy. Cuídense mucho. ¿Nos puede dar algún teléfono? Miren, no es, bueno, lo voy a pasar porque no somos bastantes del doctorado. Aquí no es, no quiero sonar pretencioso, pero tengo cerca de 500 alumnos, como trabajo en 5 universidades, a distancia la mayoría. Y luego, de verdad, a veces son tantos que les doy información que no era para cierto grupo y ya hago un relajo ahí de información. Pero les paso el teléfono por el chat. Y ahí ustedes cualquier duda o comentario, ahí que me gusten escribir. Si hacen su grupo, les agradecería que fuera su grupo especial para donde tienen ustedes sus preguntas, hacen sus comentarios. Y ahí sí me gustaría mucho si me pudieran apoyar, nada más comentando lo que se ha visto durante los cursos, sesiones, etcétera. Maestro Gerardo, adelante. Sí, doctor, nada más para preguntarle, he estado un poquito desconectado sobre lo del coloquio. No sé si ya pasó o si es obligatorio participar. No sé qué información nos pudiera dar. No quiero darle erróneamente la información. Me comprometo a la próxima semana cuando nos veamos el viernes. Si es antes lo de coloquio alguna situación, yo les escribo, pero para que me dejen a mí también con claridad de lo que, preguntando directamente a los coordinadores, en qué consiste, qué hay que hacer, etcétera, ¿no, maestro Gerardo? Muchas gracias, doctor. No sé si algún compañero ya tuvo también pláticas con la universidad, si quieran comentar. Sí, también eso sí. Mandaron un oficio, Gerardo. Les mandaron a ustedes un oficio. Va a haber una reunión, no recuerdo si el lunes o el martes, para dar más información. Ok. Muy bien, de todos modos yo pregunto, gracias maestro Miguel. Yo pregunto y a ver qué. A mí me interesaría que lo compartieras, Miguel. Bueno, no sé si vengan dirigido a tu nombre o algo así, porque yo he revisado el correo todos los días y no tengo el oficio. Estoy segura. Tampoco yo, Si quieren lo comparto por aquí, de una vez si gusta. Muy bien. Sí, gracias, maestro. A ver, déjame abrirlo entonces. ¿Sí puedo compartir, doctor? Sí, adelante, maestro. Sí, gracias. También sirve que me lo pasa a mí. A ver, para aquí conocer. Igual te lo mando también ahí por el chat. Sí, gracias. ¿Ves este que me mandaron? Creo que está cargando todavía. Ok. A todos los... Sí, yo lo veo. A mí no me llegó. Tampoco a mí. Mire, la primera reunión va a ser el martes 13, de 5 a 6, ¿verdad? El martes. Muy bien. Entonces ahí nos estaremos reuniendo también. No me han enviado esa información. ¿Y que no lo puedes subir aquí ahorita al canal? Sí, por favor. Aquí en la sesión no sé si se pueda subir. A ver, vamos a checar. ¿O lo compartes en Teams? No, perdón, en WhatsApp. También, sí, en WhatsApp, ¿verdad? Listo, les mandé un link al grupo. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, maestro Miguel.
Muy bien. Les agradezco mucho a todos ustedes su participación el día de hoy. Aquí ya lo tenemos la liga. Ya lo voy a abrir también para verlo. Muy bien. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Mucho gusto, compañeros. Hasta luego.